Doctor Tarazona, hablemos sobre las cifras que además lo que han hecho es revelar que hay una cantidad bastante amplia de fallecidos más allá de las cifras oficiales. Incluso se nos está poniendo en el panorama mundial como uno de los países con mayor número de subregistro, pese a que se nos estaba felicitando hasta hace unos días por parte de la OMS, la OPS, que teníamos un conteo adecuado, pero no parece ser esta una realidad, en verdad, a razón de los cálculos matemáticos que se hacen. Sí, efectivamente, en el tema del registro de fallecidos hemos tenido números que llamaban la atención porque quienes trabajamos en los hospitales veíamos diariamente una cantidad de fallecidos que salían y al día siguiente no concordaban con la realidad. Mientras que veíamos en un hospital 10, 15, 20, 25 fallecidos en un turno nocturno, al día siguiente o después del tercer día seguía saliendo como que había en ese hospital 10, 5. Entonces, ha habido efectivamente un subregistro que felizmente el propio Ministerio de Salud está haciendo las correcciones. El día 1 de junio, el Centro de Control de Enfermedades del MINSA ha hecho ya público su información en la que están reconociendo un número hasta el 30 de mayo de 16.000 fallecidos entre casos confirmados y casos no confirmados pero compatibles con el COVID-19. Entonces esto nos da una idea más real de lo que está sucediendo en relación a los fallecidos y esto concuerda mucho más con el número de casos positivos confirmados en forma general, el número de casos. Entonces, si esto se mantiene así, la transparencia, evidentemente vamos a poder nosotros diseñar mejores estrategias de intervención, porque uno de los grandes problemas para un adecuado control de epidemias en los países es la falta de transparencia de la información, que desde el Colegio Médico hemos venido exigiendo precisamente que se transparente toda la información. Doctor Tarazona, muy buenos días. A ver, esta información o esta cifra, ¿no?, de 16.000, ¿debería acaso ser incluida también en el reporte, ¿no?, en la sala situacional? ¿Por qué seguimos con la cifra de 5.000 y tantos como cifra oficial cuando el propio MINSA, como usted dice y se ha leído en otros medios de comunicación, ha reconocido que esa cifra de 16.000 es la realista? ¿Por qué tenemos una cifra, digamos, real y otra cifra oficial? ¿No es hora también de que la oficial y la real sea la misma? Efectivamente, debería concordarse ambos números. Sin embargo, el argumento que tiene el MINSA es de que está validando, está poniendo, digamos, en validación, en poner toda la evidencia por cada caso fallecido. Pero el número global ya identificado de fallecidos, de muertos, es el que señalamos, 16.000. Lo que sucede es que el MINSA en su informe diario solamente contabiliza los casos positivos, que es una fracción de fallecidos. Los casos que son compatibles pero no tienen la prueba positiva, ellos no están ingresando en el reporte diario. Eso hace la diferencia. Por lo tanto, si mantienen la postura de que la mortalidad por COVID entre los confirmados y los probables son 16.000, pienso que es mucho más cercano a la realidad. Y eso, como bien se ha manifestado en medios de comunicación de otros países, nos pone a la cabeza de los fallecidos y del subregistro tenido y del exceso de mortalidad en este periodo de abril-mayo. Eso nos implica de que la epidemia está causando una mortalidad importante. Muchos estragos. Correcto. Doctor, creo que mi compañera Fátima también le quiere preguntar sobre esta información. Bueno, ya la dejaré a ella, pero usted ha mencionado el tema de la transparencia. Cuando se menciona transparencia es como que hubiese un afán de no ser transparente y que por lo tanto se le exige transparencia. Es decir, hay una voluntad, no por omisión, sino por acción, de no ser todo lo transparente posible o necesario. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Cree que el gobierno
¿Ha intentado o simplemente ha sido pues su incapacidad y digamos la incapacidad histórica de un sistema de salud fortalecido que es el que se ha claramente demostrado no hemos alcanzado aún? Y si no hubiese sido por artículos de la prensa, lo empezó IDL, reportero justamente yendo a preguntar en los crematorios la cantidad de cuerpos que habían sido cremados frente a los informes que daba el Ministerio de Salud. De ahí obviamente el Financial Times y otros medios internacionales también se han ocupado de ese tema. Mi pregunta es clara, ¿ha habido intención de no ser transparente? Y si es que usted cree que sin estas denuncias de la prensa el gobierno se hubiese animado a decir lo que ha dicho este fin de semana. Sí, 16.000 es una cifra realista. No quisiera calificarlo categóricamente porque no tengo los argumentos suficientes, pero sin embargo le quiero comentar algo que nos da una idea. Nosotros hemos solicitado que se nos informe el número de personal de salud infectado y fallecido. Sin embargo, hasta ahora no tenemos respuesta y no se publica en ningún lado. Entonces, nos falta información, nos falta que se haga más pública la información, porque la información nos permite diseñar estrategias, nos permite ver prioridades. Entonces, si no tenemos toda la información, obviamente tenemos limitaciones también en las intervenciones sanitarias. Bueno, la propia Patricia García también en una entrevista aquí con nosotros nos dijo, ¿no? O sea, ella siendo parte digamos, de la tarea, el equipo de tarea del gobierno, también decía, bueno, el MINSA no nos quiere dar la información respecto de cuáles son las personas que finalmente han salido con las defensas ya desarrolladas por haber tenido la enfermedad anteriormente. Es decir, una serie de informaciones que la propia Patricia García le reclama al Ministerio de Salud. Yo le hice la pregunta y me dijo, bueno, ¿por qué no lo comparte el gobierno? Eso se lo tiene que preguntar al MINSA. Así que sigue siendo un factor común esta falta de transparencia y de compartir la información. Sí, bueno, eso llama la atención porque cualquier país civilizado en el mundo tiene la información disponible, porque precisamente uno de los aspectos que permite el desarrollo de la salud en este caso es la investigación. Y la investigación parte de tener los números completos, los números accesibles. En esa medida, nuestro país tiene algunas limitaciones, lamentablemente. Correcto. Doctor Tarazona, antes que se nos agote el tiempo, y bueno, también haciendo recordar que en algún momento cuando se hablaba de la cantidad de fallecidos o no, la señora Patricia García también expresó que ahora se estaba mejorando el registro de la data de fallecidos y que por eso no era, tan pertinente hacer este conteo diferenciado entre año y año. Nuevamente han tenido que reconocer al final de cuentas que sí, pues había un número bastante alto de subregistro de los fallecidos. Pero yéndonos al tema de las pruebas, doctor Tarazona, no queremos terminar sin antes preguntar lo siguiente. Ya desde el mes de junio no se están contabilizando las pruebas de los privados. Eso por un lado, ¿qué tan pertinente o adecuado es esto? Y también ha señalado el señor Luis Suárez Ognio, quien ha sido jefe del INS, que es, no correcto, erróneo, contabilizar los test aleatorios que se cuentan en los mercados o paraderos de ómnibus. ¿Usted qué impresión tiene al respecto? Bueno, en relación a las pruebas, efectivamente tenemos algunas observaciones que es necesario remarcarlo. En primer lugar, las pruebas que nos permite decir en dónde está el virus en el momento y poder hacer una intervención eficaz de control son las pruebas moleculares. Las pruebas serológicas o las pruebas rápidas nos dicen dónde vino el virus hace 7 días. Sí. Y durante esos 7 días las personas infectadas han estado sin diagnóstico y infectando y transmitiendo el virus. Entonces, las pruebas serológicas, las pruebas rápidas, no nos es muy útil para hacer un control de epidemia, porque nos dice por dónde fue la epidemia, por dónde pasó, mientras que las pruebas rápidas nos permite identificar en el momento, en el día, en dónde está el virus y obviamente hacer una intervención inmediata y con mayores posibilidades de éxito en el control de la epidemia. Esto se ha reflejado en el número de casos que estamos viendo. Cada día ha sido creciente. Hasta la semana pasada hemos tenido una escalera ascendente porque semana tras semana se incrementaban 1.000 y 1.000 casos por día. Felizmente que en esta semana, al parecer,
se está estabilizando en una escalera, en un escalón descendente de 4.000 y tantos casos por día, lo cual significaría que estaríamos en esta semana empezando a descender. No obstante, en relación a las pruebas, reitero de que tenemos esa dificultad para hacer un control efectivo de la epidemia.